Dios les bendiga. Le agradecemos a Dios en esta noche por darnos el privilegio de poder estar nuevamente en vuestro hogar, con vuestra familia, para poder compartir la palabra del Señor. Y en este su programa que día a día, de lunes a viernes, estamos abordando los temas que tienen que ver con el Señor Jesucristo y con los 3 evangelios sinópticos. Queremos pues de una u otra manera aportar con el fin de que usted y yo podamos desarrollarnos de una manera efectiva dentro de la gracia y la voluntad perfecta de nuestro Padre para anunciar, para predicar la palabra del Señor. Pero antes vamos a adorar a Dios, vamos a expresarle a nuestro Dios que le amamos, que le alabamos, que le glorificamos y que estamos aquí para exaltar su santo nombre. Inclina su rostro, cierre sus ojos y diga junto conmigo al Señor. Pudiera tocar sus manos, libre sería. Señor, queremos agradecerte en esta noche por darnos la gracia y la oportunidad de exaltarte, de adorarte, de glorificarte, de exaltarte con todo nuestro corazón, de rendirnos ante ti para decirte que te amamos, que te alabamos, que te glorificamos y te exaltamos. Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, ante quien nos rendimos en esta hora, ante quien tributamos honor y gloria, ante quien exaltamos con todo nuestro corazón. Padre, te adoramos, te alabamos en esta noche, te exaltamos con todo nuestro ser y afirmamos nuestras vidas en tu presencia para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte. Maravilloso Dios eterno, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu presencia. Venimos, Dios, de rodillas, quebrantando nuestra cerviz para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestra alabanza, para expresarte nuestra adoración. Tú eres digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Alábale, pueblo del Señor, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Él es digno de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración. Reconócele al Señor de señores como tu Dios, como tu Padre, como tu Rey. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante ti para expresarte nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Maravilloso Dios de dioses, Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente, te tributamos toda adoración, toda alabanza, todo honor, toda gloria. Maravilloso Señor de señores, solo en ti podemos encontrar la paz, el gozo, la seguridad de que un día, Señor, estaremos contigo por toda la vida eterna, Señor. Te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Oh Iglesia del Señor, unidos vamos a expresarle nuestra gratitud, nuestra alabanza. Te adoramos, Señor, te alabamos, Jesús, te glorificamos por lo que eres, por lo que haces y por las cosas que harás.
porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, inmutable, Señor de señores, Padre eterno, príncipe de paz. Permítenos en esta noche exaltarte y darte honor y gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás. Maravilloso Dios de dioses, Señor de señores. Eres como el viento que no Oh, Padre, avisa, cuando sopla y trae tú eres la el Señor, ven y el sopla Dios de sobre dioses, mí. el Padre eterno. Gracias Y por mi darnos esta corazón oportunidad vuelve a latir de expresarte nuestra gratitud, y se renueva. nuestra adoración, Si estás y nuestro espíritu aquí, anhela que tu presencia sea permanente en nuestra y mi vida, corazón para exaltarte y vela por adorarte, ti, para glorificarte y porque reconocer te espera. tu soberanía y tu grandeza. Vuelve a venir. Padre, escucha nuestra oración. Espíritu Oh, de Espíritu Dios, Santo, ven a mi vida, llénanos como lluvia que de tu gracia, tardó, de tu amor, y al de tu desierto poder. vida dio. Expresamos nuestra gratitud, Desciende sobre expresamos mí nuestra como alabanza, la brisa, expresamos que nuestra destila adoración. sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Oh Señor, tú eres digno de todo honor, tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Engrandecemos tu santo nombre en esta noche. Abro el corazón y las ventanas Bendecimos, cuando bendecimos tu empieza la nombre, mañana, por si por quieres lo que eres, por lo que haces y por las cosas que harás. Eres como Maravilloso el Dios viento que eterno. no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir. Gracias, Jesús. Y se renueva. Gracias por tu amor, por tu Si misericordia. estás aquí, y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu Santo, de Dios, ven a mi vida, anhelamos, como lluvia que pero también te exaltamos y te y al desierto glorificamos vida con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. desciende sobre mí como la Tú eres el brisa Señor de que señores, destila el Dios sobre omnipotente, el Dios omnisciente. haz fluir. Levanta tus manos. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, ven a Te exaltamos mi vida, como y nos lluvia rendimos que ante tus tardó, pies para adorarte y alabarte, vida para exaltarte y glorificarte. desciende Digno, sobre digno, mí digno. como la brisa Digno eres de todo honor, de toda gloria, sobre mí, de toda alabanza poder en y mí de haz toda adoración. Espíritu de Dios, ven a mi Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Privilegio que nos diste, que ganaste en la cruz del Calvario. Por eso hoy te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestro desciende ser. sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu Te adoramos, poder en mí Jesús. haz fluir. Te alabamos, Dios de dioses, Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente. Tuya es la gloria, la honra y el poder. Solo a ti te rendimos homenaje, porque eres el Dios digno de todo honor,
de toda alabanza, de toda adoración. No hay nadie como tú, amantísimo Padre Celestial. Permítenos abrir en estos momentos tu bendita y hermosa y santa palabra para aprender más de ti y para desarrollarnos en esta vida conforme a tu misericordia, conforme a tu perfecta y gran voluntad. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos y hermanas. Verdad que cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra vida se siente fortalecida. Y en esa dimensión de la gracia y del poder y de la misericordia de nuestro Padre, es que nunca debemos dejar de estar. Siempre debemos estar dispuestos a buscarle, a adorarle, aún en las situaciones de depresión, en las situaciones de conflicto, de problemas, en las condiciones muchas veces que probablemente hay cargas tan pesadas en nuestro corazón, en nuestra vida, y que no sabemos qué hacer. Pues son esos momentos donde Dios está esperando que nosotros tomemos la iniciativa de buscarle, de adorarle. Ahora, no solamente en esos momentos, no necesitamos o precisamos enfrentar situaciones de alto conflicto en nuestra vida, de un constante confrontamiento de pensamiento, de ideas, de sentimientos en nuestra existencia. No necesariamente necesitamos tener que experimentar cosas de esa naturaleza para recién llegar a Dios. En un momento de bonanza, en un momento de fragilidad, en un momento de alegría, como en un momento de pobreza y de necesidad. En todos los momentos tenemos que buscarle a Él. Tenemos que buscarle y adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque el Dios que tenemos, no simple y sencillamente tenemos que buscarle a Él de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los momentos que nosotros de una u otra manera, de una manera favorable, desarrollamos en nuestra vida. En son los momentos más negros, pero en los momentos más felices que le debemos buscar al Dios de dioses y Señor de señores. Bueno, empezamos esta semana laboral tratando este tema muy imprescindible y necesario en nuestra vida. El Dios que tenemos nos permite hoy día vivir bajo la ley o bajo la gracia. Recuerde que cuando Cristo vino y empezó el tiempo de la gracia. Pero no tomemos la gracia para hacer una desgracia de nuestra vida. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios, es que ya no habían o dejaban de existir esos rudimentos desde el punto de vista religiosos que se habían desarrollado en el Antiguo Testamento para poder buscar y encontrar a Dios. Jesucristo vino y pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra culpa, nuestra falta. Y ya no tenemos que hacer o desarrollar esos cruentos sacrificios para poder llegar a la perfecta voluntad de Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Cuando Jesucristo vino, Él pagó el precio de tu culpa y la mía. Y desde ahí nosotros debemos entender que es por la gracia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo, pues hoy día podemos ser aceptados por Dios, porque Él pagó el precio de tu pecado y el mío. Entonces, empezando a desarrollar este tema desde ese punto de vista, queremos en estos momentos hacer un recuento de lo que estudiamos la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos yéndonos bastante a la ley para desarrollar ese tema, pero hay
puntos importantes en la parte última de estos pasajes que encontramos tanto en el libro de Mateo y en el libro de Lucas y Marcos. Estos tres evangelios sinópticos nos van a permitir pues que nosotros abordemos este tema desde el punto de vista de la gloria del Señor y también desde el punto de vista honorable para poder desarrollarnos en la vida. Mateo entonces capítulo 12 del 1 al 8 nos va a decir de esta manera, y quiero que usted vaya conmigo para poder compartir este tema en esta noche. Dice la palabra del Señor de esta forma: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no sabéis o no habéis leído en la ley en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Yo quiero empezar esta conferencia anunciando el versículo 7, que nos habla o nos da un amplio panorama de lo que significa la gracia del Señor. Dice la palabra del Señor: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús termina, después de haber compartido con los fariseos este tema con respecto a que los discípulos estaban rompiendo espigas y el trigo se lo comían, el grano se lo comían de las espigas de trigo. Jesús posteriormente, después de haber dado una explicación del por qué ellos tenían el derecho de comer y en el día de reposo, está manifestando justamente que misericordia quiere, mas no sacrificios. ¿Por qué razón Jesús nos habla o les habla a los fariseos de esta manera? Vamos a repetirlo, el versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Usted y yo tenemos esa tendencia de los fariseos, por si acaso, la tendencia de estar mirando los defectos de los demás, la tendencia de señalar los errores de los demás, la tendencia de juzgar y condenar a los demás. Pero la tendencia nuestra no es mirar nuestros defectos. A veces tenemos tan grandes defectos que tapan nuestra visión y tratan de mirar los defectos de los demás. Sin embargo, no nos damos cuenta el gran muro de defectos que tenemos porque hemos impuesto la ley, porque hemos impuesto una jornada desde el punto de vista de juicio ante los demás. Y esta es de una manera natural. Todos nosotros tenemos esa tendencia, en mayor proporción, en menor proporción, pero las tenemos. Estamos mirando cuando cae, estamos observando cuando se equivoca para justiciarlo, estamos viendo cuando falla para condenarlo y para juzgarlos. Pero esa actitud no debe ser con cada uno de nosotros. Más bien al contrario,
si te fallan, si se equivocan, tenemos la gran responsabilidad de perdonarnos unos a otros. Qué importante es que nosotros comprendamos que el perdón cubre multitud de faltas, cubre multitud de equivocaciones, de debilidades de parte de las personas que de una u otra manera pretendemos juzgar. Por ello, consideremos bien que hemos sido llamados como hermanos, como amigos, como hijos de Dios, a perdonarnos, pero no a señalarnos, no a criticarnos, no a vulnerar los derechos de los demás, tratando de sacar ventaja por el hecho de que considero que yo soy mejor que los demás. No, no estamos para eso aquí. Y aquí vemos claramente una reseña histórica, vemos un desarrollo de una actividad de Jesús con los discípulos, en la cual los fariseos empiezan a criticar a los discípulos y empiezan a tratar de llevar este certamen de juicio ante Jesús. Y Jesús les responde de una manera sabia, porque Jesucristo era el Dios, Él es omnipresente, omnisciente, y Él conoce cada uno de nuestros corazones, por lo tanto Él tiene la respuesta para todo. Y Jesús estaba respondiéndole a ellos de esta manera y tan especial. Entonces vayamos al recorrido. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor aquí? Vuelvo a repetir, la semana pasada hicimos un análisis profundo de este versículo, pero no aquí en el libro de Mateo, sino del libro de Marcos. Pero en esta oportunidad, el libro de Lucas, hicimos el desarrollo del estudio. Pero en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que nos presenta el Señor aquí en Mateo. Jesús primeramente ordenó que los discípulos coman del plantío. Algo muy importante que la Biblia no nos dice de una manera directa que Él dio orden para que lo haga. Pero si Él no le dijo nada, es porque verdaderamente Él estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Ahora vamos a notar claramente aquí cómo es que empieza esta jornada en este día sábado, que ellos empezaron a romper las espigas y empezaron a comer de los frutos de las espigas. El versículo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo por los sembrados. Probablemente había un camino, a la derecha, a la izquierda habían sembrados por los terrenos de cultivo. Y nos dice la palabra de Dios: y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Si usted el día de hoy vive cerca a los campos de cultivo y va por el camino, usted no se puede cruzar la berma del camino a un terreno o una chacra o un terreno de cultivo de una persona ajena y arranca espigas. ¿Por qué los discípulos estaban haciendo eso? Y lo hicieron con libertad, porque Jesús estaba avalando claramente que ellos entraran a comer y arrancar a arrancar espigas y a comer de su fruto, que era el trigo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Notemos claramente aquí que en la ley judía era lícito hacer eso. Los judíos tenían por costumbre y por norma y por ley, tenían que dejar la parte donde los terrenos estaban cerca al camino, no coger los frutos. Podían existir en el desarrollo de todos los cultivos en el camino, de palta, de naranjas, qué sé yo, de otro fruto, pero ellos no podían arrancar de esa parte casi por el camino de sus cultivos, de sus chacras, no podían arrancar los frutos, porque en la ley decía claramente que los caminantes y las personas que no tenían fondos económicos podían coger de esos frutos para comer.
La ley lo decía, la ley lo amparaba. Y vamos a ir claramente a Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, que nos va a decir de esta manera cómo es que la ley lo amparaba. El capítulo 23 de Deuteronomio, el versículo 25 nos dice, desde el versículo 24 vamos a leerlo. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. Qué interesante, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Cuando entres a la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto las uvas. Versículo 25. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Esta era una ley que está dada en Deuteronomio para el pueblo judío. Podían entrar y podían comer. Por eso es que cerca al camino todo cultivo tenía completamente podemos decir, una bodega de los productos que ellos producían para poder brindarle esto a los caminantes o a las personas que eran pobres para que vayan a comer, pero ellos no podían llevarlo, comerlo así allí. Importante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros estudiar esto que nos dice la palabra del Señor en la ley de Moisés? Porque justamente los discípulos estaban haciendo lo correcto. Note lo que nos dice el versículo 1. En aquel tiempo Jesús iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Importante, ¿verdad? Entonces Jesús no estaba vulnerando la ley, más bien al contrario, estaba cumpliendo la ley en esos momentos. Y por ello es que lo dejó a los discípulos que arrancaran las espigas y comieran de sus frutos. Ahora, de repente en el versículo 2 nos habla claramente, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos no juzgaron el hecho de que estaban comiendo, pero sí juzgaron el hecho de que estaban comiendo el día sábado. Y el día sábado era día de reposo para los judíos. Ojo, notemos por favor, y esto es muy importante que usted y comprendamos también esto, que hay muchísimos judíos que no creen en la gracia del Señor, que todavía siguen cumpliendo esta ley. Y siguen cumpliendo esta ley, ¿por qué? Porque es la ley del pueblo judío. Sin embargo, aquellos que están viviendo en la gracia ya no consideran esto como ley, simple y sencillamente por el hecho de que ya son salvos y ya estamos en la etapa de la gracia. Entonces aquí nos damos cuenta que el libro de Mateo nos expresa que ellos podían comer, pero los fariseos le dijeron a Jesús, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Primer punto, Jesús estuvo de acuerdo que coman, pero también Jesús sabía que estaba en el día de reposo. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Sabe por qué? Porque es importante que usted y yo comprendamos que para buscar a Dios todos los días tenemos que hacerlo. Para adorar a Dios todos los días tenemos que hacerlo. El pueblo judío estaba acostumbrado a trabajar todos los días de la semana, excepto el séptimo día, que en ese momento era el día de reposo, el día sábado. Se guardaba, se cuidaba para adorar a Dios, para buscar a Dios, para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos iban por ese camino y empezaron a coger las espigas en ese día de reposo. Y los fariseos quisieron tenderle la trampa a Jesús y actuaron de una manera crítica. Ahora, las críticas, como también los chismes, las calumnias, hacen daño muchas veces a la iglesia del Señor. Y mucho más cuando no tenemos bases sólidas para hacerlo. Usted y yo no somos los llamados a criticar
a juzgar, a señalar. No somos llamados a tratar de enmendar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Somos llamados a esforzarnos por agradar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, con nuestras acciones y actitudes con los demás. No somos llamados a criticarnos. ¿Por qué solemos ser así? Porque tenemos la tendencia pecaminosa. Tenemos muchas veces actitudes y acciones hasta cierto punto desprendidas desde un corazón orgulloso y soberbio, de querer dominar, de querer obtener el poder, de querer ser los mejores. No está mal que usted y yo querramos ser los mejores, pero cuando nosotros nos desarrollamos o nos desarrollemos, lo debemos hacer bajo las normas y las leyes de Dios. Pues usted ni yo nos vamos a medir quiénes somos los mejores. Es Él. A Él tenemos que darle toda honra y toda gloria. La Biblia nos va a decir que el más pequeñito o que el más grande se haga más pequeñito. Por tanto, somos llamados a ser responsables en esta área de nuestra vida. Usted tiene sus atributos, usted tiene sus dones, el ministerio que Dios le ha dado, le ha otorgado, y le alabamos al Señor por ello y respetamos a usted porque Dios, dentro de su gracia, dentro de su amor, se ha complacido en otorgarle esos dones y esos ministerios a usted. Pero cuando usted vea a otros que están también desarrollando sus dones por la gracia de Dios, no los critique, no los afecte, no los mutile, no trate de destruirlos. Más bien al contrario, gócese y alégrese, porque este hermano, esta hermana, este varón o esta varona está ejerciendo el llamado que Dios le ha ordenado que lo haga. Por tanto, aquí vemos este cuadro de los fariseos que van a reclamarles a Jesús que por qué estos discípulos de él están restregando las espigas de trigo y comiendo de su fruto en el día de reposo, cuando en la ley decía que en el día de reposo no se podía lavar, no se podía trabajar. Pero algo se habían equivocado ellos. Que la ley también nos decía claramente que si es para trabajar, nosotros o en el tiempo de Jesús, si es para trabajar, los judíos no podían hacerlo, pero si era para favorecer su vida con respecto a la alimentación, con respecto al cuidado, sí se podía hacer. Eso también lo dice la ley. Entonces, claramente aquí nos damos cuenta cómo los fariseos empiezan a objetarle a Jesús y tratan de ubicarse en lugar de jueces, y fueron donde el juez de jueces, donde el Señor Jesucristo, para tratar de quejarse, para tratar de llevar su descontento. Sin embargo, el Señor Jesús les empieza a administrar, les empieza a aclarar lo que está sucediendo, lo que está pasando dentro de la vida de ellos. Entonces, esa actitud de actuar como los fariseos tenemos que cuidarlo. Usted y yo tenemos esa tendencia. No diga que no. Tenemos la tendencia. Cuanto más buscamos a Dios, nos acercamos más a esa tendencia, porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza orgullosa, soberbia y en algunos puntos de vista arrogante, porque consideramos que los demás los miramos por debajo, pero no, amado, amada, esa tendencia es la que tenemos que nosotros cortarla,
Esa tendencia es la que tenemos que entregarla al Señor. ¿Por qué? Porque cuanto más nos da Dios, cuanto más nos otorga el Señor, más humilde debemos ser. No es que el hecho de que Él nos otorgue más nos va a llenar el pecho y vamos a decir orgullosamente, yo sé, soy capaz. No, hermano, olvidémonos de esas niñerías. No actuemos de la manera más arrogante en la vida y orgullosa, soberbia. Por el contrario, cuando veamos a los más pequeñitos, más bien atendámoslo como Dios quiere que los atendamos. Notemos, por favor, estamos hablando desde el punto de vista de nuestras acciones. Pero cuando veamos que hay pecado, sí tenemos que corregir el pecado. Cuando veamos que hay una actitud no agradable delante de Dios, sí tenemos que poner las cosas en el lugar con respecto a lo que nos dice la Escritura, con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero en otra parte, la Escritura, pues aquí nos va a decir que los fariseos empezaron a actuar de una manera crítica, de una manera de jueces, y le dijeron al Señor: ¿cómo va a ser posible que tus discípulos hagan esto y en el día de reposo? Entonces empezaron ellos a señalar a los discípulos sin tener el conocimiento necesario. Notemos algo muy importante aquí. Ellos sabían la ley, ellos conocían la ley. Y tanto era el orgullo, la soberbia, tanto era el afán de la crítica y de juzgar, que pareciera que se les olvidó que la ley judía decía también que podían hacerlo en el día de reposo, cuando no era, vuelvo a repetir, un aspecto de trabajo, de labor, desde el punto de vista social. Pero si era para comer, si era para la ayuda de los demás, sí podías hacerlo. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta cómo actuaron estos varones. Ahora, Jesús le contesta algo muy importante aquí. En el versículo 3 nos dice: pero el Señor le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que en él estaban tuvieron hambre? Qué importante lo que dice aquí, mire. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Vamos a hacer un análisis profundo de lo que nos dice la Escritura aquí. La ley decía pues que los panes de la proposición o los panes de la presentación dentro del altar solamente lo podían comer los sacerdotes, y en algunos casos los sacerdotes se lo daban a los levitas también como ayudantes del altar de Dios, como los auxiliares del altar de Dios. Y Jesús está diciéndoles aquí: ¿no habéis oído que David? Qué importante es esto. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Imagínense los fariseos con David en el momento que entró David. Imagínense. Muchas veces nosotros juzgamos, criticamos, pero no con bases sólidas. Aquí le está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos: ¿no se han enterado? ¿No habéis leído? ¿No recuerdan lo que hizo David en el altar de Dios? Que entraron con sus amigos y que tenían hambre y de repente empezaron a comer los panes que eran de la proposición, que solamente lo comían los sacerdotes. ¿Qué es lo que quiso el Señor anunciar aquí con respecto a este tema? Jesús le contestó bíblicamente. Y bíblicamente, ¿por qué? Porque él
siempre lo hizo con el escrito está. Y aquí quiero detenerme por un momento. Amado, amada, si está escrito en la Escritura lo que usted y yo decimos, gloria a Dios por ello. No es tu palabra ni la mía, no es tu concepto y el mío, es lo que dice Dios. Por eso Jesús siempre estuvo atento al escrito está. Y debemos desarrollarnos desde ese punto de vista. Con el escrito está. Y si está escrito, hermano, hermana, no se preocupe, usted siga adelante. Si está escrito, Dios lo avala y lo respalda. Si está escrito, usted está en lo correcto. Si está escrito, usted está agradando a Dios y no a los hombres. Por ello, qué importante es que estudiemos la palabra. Sin embargo, aquí nos damos cuenta, el Señor dijo, está escrito, y los fariseos dijeron otra cosa, porque ellos estaban acostumbrados siempre a sacar ventaja, a sacar provecho de su cargo, de su puesto, de su lugar honorífico. No nos dice en qué condiciones estaban o qué condición política, social, económica tenían los fariseos. Pero recuerde que los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos muchos de los fariseos eran sacerdotes, muchos de los fariseos eran levitas, eran personajes bien reconocidos dentro del contexto judío. Y vamos dándonos cuenta aquí cómo es que los fariseos empiezan a tratar de combatir lo que ellos consideran o con lo que ellos creían, tratando de juzgarlos ante el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice de esta manera, claramente. Ahora, aquí en Levítico 24, del 5 al 9, nos va a explicar de una manera clara lo que nos había explicado Jesús. Y vamos a ir dándonos cuenta que lo que nos dice Levítico capítulo 24, 5 al 9, nos dice de esta manera. 24, 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de dos décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan con perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Se dio cuenta? Era una ley establecida por Dios. Era una ley. Sin embargo, los fariseos aprovechaban de esta ley para tratar de sacar ventaja desde el punto de vista honorífico, sacar ventaja desde el punto de vista de poder, sacar o ganar ventaja para tratar de amedrentar, de afectar el corazón de los demás. Esta actitud de los fariseos, transcrita en Mateo, en Marcos y en Lucas, todavía sigue existiendo hoy. Amigo, amiga, hermano, hermana, ministro, ministra, estamos haciendo esto con respecto a los demás. Estamos mirando los defectos de los demás para tratar de abarrotar nuestro orgullo, nuestra soberbia contra ellos. Tengamos presente que Dios nos está mirando. Los sacerdotes, hay algo muy importante que nos habla aquí la Escritura, y es importante porque Jesús aclara esta expresión, los aclara claramente en el versículo 4.
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que les era lícito comer, ni él ni los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. El versículo 5 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no son sin culpa? ¿Y son sin culpa? Los sacerdotes tenían problemas. Algunos de los fariseos de repente estaban dentro del cuadro de los hombres y mujeres que servían al Señor en el templo. Algunos de los fariseos probablemente tenían ese nivel. Pero hay algo muy importante aquí que usted y yo debemos comprender de lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Los sacerdotes profanan, dice la palabra de Dios, el día de reposo y son sin culpa. Si nosotros vamos de una manera veloz al libro de Números, vamos a darnos cuenta de algo también importante que debemos nosotros en esta hora desarrollar. Mire lo que dice Números, el capítulo 28, 9, 10. Dice: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Voy a leerlo nuevamente para poder darnos cuenta qué es lo que estaba pasando en ese tiempo en el pueblo judío. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Esta era una ley que Dios había dado también. Muy bien, los fariseos le estaban explicando a Jesús que cómo va a ser posible que comían en el día de reposo las espigas a sus discípulos. Y anteriormente hemos estudiado de que los sacerdotes estaban ejerciendo el sacerdocio y con pecados, eran injustos. ¿Por qué les explica Jesús esto? ¿Por qué saca a la luz Jesús esta parte de la palabra? ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús existían cosas muy fuertes y feas dentro del sacerdocio. Versículo 5 de Mateo, vuelvo a repetir, dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Alguno de los fariseos que estaba ahí probablemente estaba dentro del cuadro del sacerdocio, y el Señor establece claramente el juicio con respecto a este tema. Ahora, ¿por qué tomo este tema? ¿Por qué lo dice el Señor Jesús este tema? Algo muy importante debemos comprender. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús en el templo? Marcos capítulo 11, versículo 15 y 16 nos va a decir qué es lo que hizo, qué es lo que estaba pasando en esos momentos dentro del contexto espiritual del pueblo judío. Marcos 11, vamos a ir a Marcos 11, 15 y 16, nos va a decir de esta manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Note lo que estaba pasando allí en el pueblo judío. Dentro del templo, estaban afectando el corazón de Dios. Vinieron pues a Jerusalén,
Y entrando Jesús en el templo, no estaban afuera, entrando Jesús en el templo, la Biblia lo dice, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, cambiaban dinero, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué estaba pasando en el templo? ¿Qué estaba sucediendo en el templo? Eso es lo que pasaba en el pueblo judío con los sacerdotes. Resulta que la mayoría de las personas iba a ofrecer los sacrificios al Señor y los sacerdotes recibían los palominos para el sacrificio y ahí las vendían. Recibían los corderos y ahí los vendían en el mismo templo. Mire la corrupción que existía en el mismo templo. Y no solamente vendían lo que llevaban para los sacrificios, sino que también habían cambistas. ¿Qué es lo que sucedía? Llevaban para ofrecer las tortolitas y de repente por ahí se hacían un movimiento y las tortolitas las iban y las vendían ahí mismo en el templo a otras personas para que ofrecieran sacrificios. Note, por favor, el gran grado de corrupción que estaba existiendo dentro del templo del Señor. ¿No es acaso que estamos hoy día viviendo casi lo mismo? Así como Jesús votó a los mercaderes del templo, y a los sacerdotes también completamente afectó sus emociones, sus actitudes, porque dice que volcó las mesas, tiró todo y le dijo: han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y si dijo han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, era porque los sacerdotes se habían convertido en ladrones, porque ahí estaban los cambistas y ellos cobraban un porcentaje por el trabajo que hacían. Ahí estaban los que vendían los palominos, porque las personas llevaban los palominos para el sacrificio y ellos agarraban y nuevamente los revendían. Habían corderos y vendían las carnes de los corderos ahí. Habían hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. ¿No le parece algo parecido a lo que hoy día está pasando? Que lamentablemente más predicamos el bien económico aquí en la sociedad antes que lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo no vino a darnos a nosotros una píldora paliativa para tener dinero aquí en esta sociedad. Eso lo desarrollas tú, lo desarrollo yo, dentro de la sociedad, dentro del contexto social. Jesús vino para perdonar tu pecado y el mío. Jesús vino para morir por tu pecado y el mío, no para hacerte rico en esta sociedad. Hay una cueva de ladrones en todo el mundo tratando de sacarle dinero a las ovejas. Jesús no quiere eso. Eso es del diablo. Hay una cantidad de ladrones que, lejos de predicar a Jesucristo nuestro Señor como crucificado y levantado de los muertos para perdonar nuestros pecados, ahora dicen que Jesucristo te quiere ver hacer rico. Cuando Él dijo: el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Cuando Él dijo: el que quiere seguirme, renuncia a sí mismo. O el que quiere ser grande, hágase el más pequeño. Amado, amada, cuidado con esos temas. Cuidado, porque podemos estar corriendo peligro y poniendo en riesgo tu salvación o la mía, cuando nosotros nos dejamos seducir por esos mensajes desde el punto de vista filosóficos, sociológicos, psicológicos. No, hermano, Jesús vino y nos dice en su palabra que Él vino para morir por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras culpas. Jesús no vino para hacer de ti un hombre hinchado de orgullo, de soberbia, diciendo que tú eres el mejor aquí en la sociedad. El que quiere ser grande, que se humille, dice la palabra del Señor. El que quiere
alcanzar la vida eterna, tiene que permanecer de rodillas humilde delante del Señor. Jesús no vino para darte riquezas aquí en la tierra, para darte riquezas en el reino de los cielos, pero Él está verdaderamente pidiéndonos y exigiéndonos que seamos humildes delante de Dios. Por ello, que Dios nos ayude. Aquí entonces Jesús bota y pasea las mesas de los cambistas, de los comerciantes, y le dice a los sacerdotes: ladrones, porque han hecho una cueva de ladrones en la casa de su Padre, la casa de nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo de las cosas de Dios? Usted y yo somos llamados a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. No somos llamados a hacer lo que nosotros consideramos o creemos. No somos llamados a pervertir la palabra de Dios. Somos llamados a decir lo que Dios nos ordena que hagamos. Somos llamados a anunciar que Jesucristo vino para morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Jesús le costó su vida por la suya y por la mía. Jesús se hizo pobre por usted y por mí, porque Él, teniendo grandes riquezas allá en los cielos, Él dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Dígame, entonces Jesús no fue próspero. Entonces Jesús no fue Dios cuando Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿De qué mensaje hablamos hoy? Usted lo dirá, usted lo considera así. Amado, amada, tengamos presente, si el Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no tuvo dónde recostar su cabeza aquí en la tierra, eso quiere decir que Jesús no tenía dinero. Eso quiere decir que Jesús no tenía una cama. Eso quiere decir que Jesús no tenía una casa. Y Él estuvo feliz. Él hizo lo que su Padre le ordenó que haga. ¿Y por qué hoy día nosotros implantamos un evangelio diferente? Pero no es el evangelio que Dios nos dio en su palabra. No es este evangelio, porque eso no lo dice en la palabra. Hacerte rico, ¿de qué sirve la riqueza cuando al infierno te vas a ir? ¿Qué tiene que ser poder? ¿De qué sirve el poder cuando al infierno te vas a ir? Tengamos presente que más nos corresponde arreglar el problema que tenemos con Dios, arreglar el problema de pecado que tenemos, antes de esperar ser poderosos en esta sociedad y el día de mañana achicharrarnos en el infierno. Amada Iglesia del Señor, no nos dejemos engañar por los ladrones que están robándole a la Iglesia del Señor. No nos dejemos engañar por aquellos que se dicen que son hijos de Dios y que son siervos de Dios y que son pastores, cuando son ladrones y han hecho de la casa de nuestro Padre cueva de ladrones. Que Dios nos ayude a entender esto. Y lejos de actuar de una manera como corderos, buscando el bien económico, busquemos pecar menos delante de Dios y que tengamos el día de mañana la vida eterna con el Señor Jesucristo. Ya estamos culminando. Lamento este momento, pero Dios ordenó que lo haga y que lo diga. Por tanto, usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos anunciando? ¿Estamos anunciando la palabra de Dios? ¿O estamos anunciando filosofía, psicología? ¿O estamos anunciando ciencias ocultas en la iglesia del Señor? Desterremos y desechemos la basura que hemos metido dentro de la iglesia del Señor y hagamos de la iglesia del Señor que se guíe por la palabra de Dios y no simple y sencillamente por nuestros pensamientos y nuestros deseos. Dios me lo bendiga y nos volvemos a encontrar el día de mañana.